Muy pocas personas pueden decir que vencieron a Arnold Schwarzenegger de 1,88 m y 113 kilos, pero solo una persona puede decir que lo venció midiendo 1,75 centímetros, pesando 84 kilos y con brazos de 17 pulgadas. Una derrota que hizo llorar toda la noche al culturista más grande del mundo en ese momento. En una época donde dominaba la más abrumadora, Frank Zane desafió todas las probabilidades y cambió la trayectoria del deporte al ser la antítesis de los físicos monstruosos de Oliva y Schwarzenegger, presentando una combinación inigualable de densidad muscular, simetría, fluidez y definición que lo hacían indistinguible de una estatua de mármol. Durante el apogeo de su carrera, adoptó el apodo de El Químico y se ganó una reputación por tener uno de los físicos más estéticos que jamás hayan pisado un escenario. A pesar de las críticas por su falta de tamaño por parte de algunos jueces, fans y Joe Weider, Frank no les hizo caso y ganó el concurso más importante del culturismo 3 veces consecutivas, venciendo a algunos de los culturistas más masivos del planeta en el proceso. Esta es la historia del profesor de matemáticas que se convirtió en el rostro más estético del culturismo. Todo lo que he mantenido en mi vida empezó a los 14 años, y el culturismo fue una de esas cosas. Vi una revista de musculación. Fui a un lugar que tenía números viejos de revistas en Wilkes-Barre, Pensilvania, el área donde crecí, y empecé a leerlas. Me vino bien, porque vivía en una zona algo dura, y mi hermano menor siempre se metía en peleas por hablar de más, y yo tenía que defenderlo. Así que pensé que debía fortalecerme lo más antes posible. Conseguí un par de mancuernas y empecé a entrenar en mi sótano, y progresé muy rápido. En solo 2 semanas ya se me marcaban los dorsales y el pecho. Para cuando me gradué del instituto ya tenía un físico bastante decente. Siempre fui un chico delgado, con huesos pequeños, pero tenía buena estructura para el culturismo, caderas pequeñas y hombros anchos. Steve Reeves era mi ídolo en el culturismo, lo admiraba mucho y desarrollé mi entrenamiento basándome en lo que pensaba que él hacía. Había un tipo con un gimnasio casero no muy lejos de donde vivía, y solía ir allí también. Éramos como 6 chicos en la zona muy interesados en esto. Hacíamos levantamientos raros, algo así como la versión antigua del powerlifting. Los ejercicios eran curl, press de banca y peso muerto. No hacíamos sentadillas, porque nadie las hacía excepto yo. Ojalá las hubieran incluido, porque yo era muy bueno en sentadillas. Participé en un par de concursos así. En mi primer concurso hice curl con 75 kilos, press con 130 kilos y peso muerto con 193 kilos. Pero no era lo mío, no veía cómo se podía ser buen levantador y al mismo tiempo un gran culturista. Pensé, esto no es para mí, no voy a llegar a ningún lado en la AU, y justo en ese tiempo la IFBB estaba emergiendo. Así que cuando supe que había IFBB y que hacían concursos en la zona de Nueva York, empecé a participar y empecé a ganar trofeos. Mi primer concurso fue a los 18 años. Era un concurso abierto de novatos cerca de Allentown, Pensilvania. Bob Hoffman estaba allí, el padre del levantamiento de pesas americano, y se me acercó y me dijo, «Joven, si tuviera un físico como el tuyo, andaría sin camisa todo el tiempo». Había unos 50 competidores y quedé quinto. Luego fui a la universidad durante 4 años y obtuve un título en educación secundaria. Mi primer año enseñé en Hamburg, Pensilvania. Fui estudiante de química los 2 primeros años. Tomaba hasta 700 cápsulas al día, entre ellas 100 de aminoácidos, 100 de extracto de hígado, y también aceites como la lecitina. ¿Eso además de la comida? Sí, así fue como me gané el apodo de El Químico, haciendo cosas así. Mi cuerpo era un laboratorio viviente. Pero luego pasé a la educación secundaria para enseñar química y matemáticas y había varias fundiciones en la ciudad. Los chicos iban y conseguían pesas de las fundiciones. Teníamos un club de levantamiento de pesas y entrenaba allí. Todos decían, ¿por qué haces eso? ¿Eres raro? ¿Te afeitas las piernas? ¿Eres una mariquita? Y seguían con ese tipo de cosas. Era constante, especialmente cuando vivía en Pensilvania. Era todo lo que escuchaba. No podía esperar para irme. Después de eso enseñé un año en Pensilvania, competí un poco. Luego un año en Nueva Jersey, también competí un poco. En 1965 fue la primera vez que se celebró el Mister Olympia. Tú estabas en el Mister Universo y ganaste tu categoría, junto con Earl Menard y Rick Wayne. Yo estaba enseñando en una escuela en Nueva Jersey en ese momento, y tenía un físico bien proporcionado, pero me faltaba definición, aunque tenía buena forma. Estabas llegando a los 82 kilos cuando tenías 18 años.
Más tarde, en 1965, subiste hasta los 100 kilos y luego bajaste a 86 kilos. ¿Estás diciendo que hiciste todo esto de forma natural? Sí, y al año siguiente, en el 66, llegué en muy buena forma. Ganaste tu categoría y Chester Yorton ganó el título absoluto. En el 67 volví a competir y estaba en mejor forma aún. Pero Don Howarth ganó ese año. Así que decidí que lo ganaría en el 68 y lo hice. Quería reservar el Mister Universo para el siguiente año para tener algo por lo que entrenar. ¿Cuál fue tu primera impresión de Arnold cuando lo conociste en el Mister Universo IFBB de 1968? Pensé que era grande, blanco, sin bronceado y blando. No me impresionó. Un amigo mío en ese entonces, Jim Hislop, compitió en el Universo Nava y regresó diciendo: no te preocupes por Arnold, está muy blando. Me preocupaba más Ricky Wayne, que siempre estaba en forma aunque no estaba compitiendo. Arnold simplemente no estaba listo para esa competencia. Estaba actuando arrogante y engreído, como si ya hubiera ganado, pero no estaba en forma. Para él todo era tamaño. Él era el chico de Joe Bader. Recuerdo estar en el escenario, él me sostenía la mano en alto como ganador y me decía: Frank, piensa en Arnold, ¿no es genial? ¿Qué potencial tiene? Voy a llevarlo a California, lo voy a preparar y convertirlo en un verdadero campeón. Yo le dije: hey Joe, ¿y yo qué? Acabo de ganarle el Mister Universo. ¿Qué vas a hacer por mí, Joe? Claro, Arnold no estaba acostumbrado a perder. Así que escribió un artículo para Bader diciendo: perdí el Mister Universo ante un pollo con brazos de 17 pulgadas, y mi respuesta fue: al menos este pollo era muy musculoso y tú no lo eras. Me cansé mucho del clima en el noreste. Así que me mudé a Florida y conseguí un trabajo enseñando matemáticas en St. Petersburg. Entrené allí por 3 años y luego me mudé al sur de California, que era donde todo estaba ocurriendo. Ahí fue cuando realmente despegué, en 1969. Cuando llegué al sur de California, Arnold ya estaba allí. Joe lo había llevado. Me uní a él y entrenamos juntos por alrededor de 4 años. Vivía a unas cuadras de su apartamento, y él venía y yo iba con él al gimnasio. Era muy metódico. Siempre llegaba a tiempo. Entrenaba muy duro, muy concentrado. Por supuesto, yo también lo estaba. Así que fue un gran compañero de entrenamiento. Para ese entonces, Frank estaba estableciéndose en California, entrenando con tipos como Arnold, Franco Columbu y Ed Corney, entre otros. Sus victorias previas también llamaron la atención de Joe Bader. Impresionado por su físico, Joe empezó a pagarle por artículos, sesiones de fotos y patrocinios. A diferencia de Arnold, él nunca se consideró un atleta de Bader, pero igual aceptó sus consejos sobre poses y entrenamientos. En 1969 competí en el Mister Mundo y lo gané. Luego en 1970 fui al Universo NABBA y gané el Mister Universo. Arnold ganó el Pro Universo, y mi esposa ganó el Miss Universo en bikini. En 1971 entrené ese verano en Sudáfrica, y luego fui a Londres para competir. Estaba en gran forma, pero Bill Pearl ganó. Él era su favorito. ¿Estabas en una condición impresionante en aquel entonces? Sí, probablemente esa fue mi mejor condición hasta esa fecha. Pero Bill era una leyenda en Londres y estaban tan enamorados de él que ni siquiera nos compararon. Gané mi categoría, él ganó la suya, y simplemente le dieron el título. Posó bien. Pero tenía muchas fallas. Aprendí algo de Pearl en ese concurso. Estaba sentado justo frente a los jueces en la preselección, cuando estaban Bill Pearl, Dave Draper, Sergio Oliva, Reg Park. Se suponía que debía girar hacia la derecha y mostrar su lado derecho, pero Bill giró hacia la izquierda y nunca mostró su lado derecho. Uno de los jueces le dijo: Bill, es un giro de cuarto a la derecha, no a la izquierda. Lo ignoró. El juez volvió a decir: vamos Bill, gira hacia la derecha, y Bill lo miró y dijo: no seas difícil, y se lo permitieron. En ese momento me di cuenta de que, cuando eres el favorito, puedes salirte con la tuya. Con todo lo que aprendí en el 71 al no ganar, en 1972 fui allí y gané el Mister Universo Profesional. Al día siguiente fuimos a Essen a competir en mi primer Mister Olympia. No me fue nada bien ahí. Quedé en cuarto lugar. Quiero decir, era el concurso de Arnold en Essen, Alemania. No lo merecía.
Sergio debería haber ganado. Él estaba en excelente forma. Pero Arnold estaba a un mes de estar listo. Aunque ya sabes, se lo dieron porque era en Alemania. El Mr. Olympia de 1974 fue en el Madison Square Garden. Solo había 4 competidores: Arnold y Lou Ferrigno en la categoría alta y Frank y Franco Columbu en la baja. Aunque solo había 4 participantes, por primera vez hubo 2 categorías de peso: menos de 90 kilos y más de 90 kilos. Ese año, Frank estaba en una forma fantástica y Franco y él posaron lado a lado para los jueces en la preselección. El dilema era obvio: 2 físicos totalmente opuestos. Uno grueso y masivo, el otro delgado y simétrico. Finalmente, la decisión de los jueces se basó en sus preferencias personales. Él me ganó. Por supuesto, no creí que debería haberlo hecho. Me sorprendió que ganara. Quiero decir, me cae bien Franco y todo. Pero no era justo. No era un competidor limpio. Hacía cosas para sabotear mis poses. Recuerdo que una vez estaba en la cabina de control y quitó la aguja de mi disco y la rayó mientras yo estaba posando. Para 1975, el campeón reinante estaba en la cima, con una racha ganadora que había comenzado 5 años antes. Mientras que retadores legendarios comenzaban a consolidarse como verdaderas amenazas para su dinastía en ascenso, el Olympia de 1975 generó una historia muy atractiva, ya que todo un equipo de cámaras estaba presente para documentarlo. Todo para la que pronto sería una película legendaria: Pumping Iron. Estaban filmando Pumping Iron en Gold's Gym y yo dije: esto es una locura, no puedo entrenar aquí, dije. ¿Por qué no simplemente llaman a la película Pumping Arnold? Porque todo gira en torno a él. No es sobre la historia del culturismo como dicen. Siempre era lo mismo. Me fui al gimnasio de Vince a entrenar mientras filmaban en Gold's Gym. Fue realmente molesto, ¿sabes? No se podía entrenar porque siempre estaban allí con las cámaras, estorbando. Y yo estaba más interesado en entrenar que en ser parte de eso. 1975 no fue un buen año para mí. Competí en el Olympia. Realmente ni siquiera debería haber ido. Fue en Sudáfrica. Fue una de esas competencias para las que realmente no estaba preparado. Mi agenda estaba desordenada, mi situación laboral como profesor no era estable, y además había otras cosas sucediendo. Mudanzas, etc. No estaba en tan buena forma. De hecho, me dio vergüenza cuando lo vi en la televisión. Mi definición era floja, y el tamaño también era menor de lo habitual. Quedé en 4º lugar en la categoría de menos de 90 kilos, detrás de Franco Columbu, Ed Corney y Albert Bekele. Creo que solo era yo y Franco. No estaba en gran forma y él tampoco. Recuerdo que me dijo: el próximo año los agarro a todos por el cuello. Y en el 76 él estaba en mejor forma, y sí, me agarró por el cuello. Después de ver los resultados del Olympia del 75 y cómo me veía, estaba enfadado. Realmente estaba bastante enojado. Lo compensé después de eso. Básicamente en 1976, en febrero, regresé a Nueva York e hicimos una presentación como invitados en el Museo Whitney. Arnold, Ed Corney y yo. Ese fue el comienzo. Después de eso, seguí entrenando muy duro. Me mudé a un nuevo condominio en Santa Mónica y realmente tenía una excelente situación de entrenamiento. Me puse en la mejor forma de mi vida hasta ese momento. Fue entonces cuando Frank y Joe Weider comenzaron a diferir en su filosofía. Joe era muy partidario del tamaño, prefería y exigía fisicoculturistas exageradamente grandes. Sí, debían estar definidos, pero debían ser grandes y musculosos por encima de todo. La reputación de Frank por su simetría y proporción ya estaba bien establecida en ese momento, y no compartía la visión de Joe. Su compromiso con la simetría y la estética eventualmente daría frutos, pero no sin enfrentar un último obstáculo en el camino. Por primera vez en 6 años, el Mr. Olympia tendría un nuevo campeón en 1976, después de que Arnold anunciara su retiro de las competencias, al menos por el momento. Ese año, él estaba promocionando el concurso junto a su socio Jim Lorimer en Columbus, Ohio. La competencia estaba totalmente abierta, pero Franco Columbu era el favorito para ganarla. Después de quedar segundo tras Arnold durante los últimos 3 años, había mejorado constantemente su físico año tras año. Muchos expertos sentían que él sería el nuevo Mr. Olympia. Tras su decepcionante tercer lugar el año anterior, Lou Ferrigno decidió probar suerte con una carrera en el fútbol americano profesional. Hizo pruebas con los New York Giants y los Toronto Argonauts y estuvo ausente del concurso ese año.
Otro nombre que no estuvo presente fue el subcampeón del año anterior, Serge Nubret, quien fue suspendido por su presunta participación en películas para adultos en Francia y no se le permitió competir. A pesar de estas ausencias, Arnold y Lorimer estaban decididos a que su primera promoción del Mr. Olympia fuera un éxito rotundo. Arnold invitó a los mejores fisicoculturistas profesionales del mundo, incluidos Ed Corney, Bill Grant y Boyer Coe, 3 veces ganador del NABA Mr. Universo, quien hacía su debut en el Olympia. Frank Zane, sin embargo, era la carta sorpresa en el concurso de ese año, mostrando un físico estético que superaba cualquier cosa que los fans hubieran visto de él hasta entonces. Cuando los competidores comenzaron a alinearse en el escenario en la categoría de menos 90 kilos, pronto se hizo evidente que la verdadera competencia era entre Franco Columbu y Frank Zane. Franco llegó aún más grueso que el año anterior, con una excelente definición y musculatura. Frank, en contraste, era muy delgado, simétrico, extremadamente musculoso y muy definido. Franco tenía la ventaja del impulso tras haber sido subcampeón de Arnold los últimos 3 años, pero Frank realmente estaba en una forma asombrosa. Fue una batalla reñida, pero eventualmente el voluminoso Columbu venció al estético Zane por solo medio punto. También se llevó el título absoluto y se convirtió en el primer Mr. Olympia ganador con menos de 90 kilos. Se retiró del fisicoculturismo después de ese concurso debido a una lesión sufrida en la competencia del hombre más fuerte del mundo, donde desgarró casi todos los tendones y ligamentos que rodeaban su rodilla izquierda. Con Franco fuera del panorama, Frank juró que 1977 sería el año de Zane. Tras la estrecha derrota del año anterior, pocos dudaban de que la gloria del Olympia estuviera en las cartas para Frank. Impulsada por su ajustada derrota ante Franco, entrenaba como un poseído. Una de las razones por las que Franco se llevó el título el año anterior fue su superior desarrollo de piernas, algo que Frank no tenía debido a que se había trasladado al gimnasio de Pins Gironda antes del concurso. Pero su programa de entrenamiento para el Olympia del 77 demostraba su deseo de eliminar cualquier duda sobre su físico. Sin embargo, un nuevo favorito emergía, uno que muchos consideraban el fisicoculturista más emocionante desde Arnold. Eran 93 kilos de músculo impresionante. Desde su debut en la IFBB solo 2 años antes, Robbie Robinson había ganado el IFBB Mr. América, Mr. World, Mr. Internacional y Mr. Universo. A medida que se acercaba el Mr. Olympia de 1977, parecía volverse más grande, más definido y más invencible cada mes. Cuando hizo una presentación como invitado en el concurso AU Mr. América en julio, Robbie era increíblemente masivo. Su cuerpo perfectamente formado rebosaba de músculo. Tras tomarse un año para intentar suerte en el fútbol americano profesional, Lou Ferrigno, de 1,95 m, estaba planeando volver mucho más grande que en 1975. Para el verano del 77 se veía mejor que nunca y muchos fans anticipaban un enfrentamiento Ferrigno-Robinson por el título en octubre. Desafortunadamente para los fans, Lou recibió una oferta de la CBS un mes antes del Olympia para protagonizar El Increíble Hulk. Lou tendría que quedarse fuera del concurso y esperar hasta el próximo año. Al ser destacado como compañero de entrenamiento de Arnold en la legendaria película Pumping Iron, que salió en enero, su creciente popularidad le dio a Ed Corney la motivación que necesitaba para presentarse en su mejor forma en el concurso de ese año. Otro contendiente que planeaba causar impacto ese año era Ken Wheeler, quien ganó la categoría de más de 90 kilos un año antes de perder el título absoluto ante Columbu. Al darse cuenta del nivel de la competencia, entrenó para el concurso durante todo el año, en contraste con sus habituales 3 meses. Con otros nombres como el ganador de la AU Mr. América y del NABA Mr. Universo, Dennis Tinerino haciendo su debut en el Olympia, Boyer Coe compitiendo por segunda vez, Albert Beckles, Roger Waller y Bill Grant, Frank iba a tener las manos llenas para mantener a raya a estos competidores hambrientos. Hello, I'm Bob Biatti, and we're in Columbus, Ohio for the Mr. Olympia contest. 4,000 people here, a complete sellout here at Veterans Memorial Auditorium. This has been sold out for over a month and a half. One of the top favorites for this year's championship is Frank Zane, 5'9", 35 years old, 199 pounds. A math teacher from California. Eventualmente, la final en la categoría de menos de 90 kilos se redujo a Zane, Corney y Coe. Y en la categoría de más de 90 kilos a Weller, Robbie y Tinerino.
A pesar de que algunos expertos lo subestimaban por considerarlo demasiado pequeño y no lo suficientemente imponente para competir contra tipos como Robbie y Ferrigno, este año cambió las percepciones con su fluidez y simetría que eran completamente diferentes a las de sus contemporáneos. Right now, and at that moment, the judge walks past like this and says, saying first. This is the moment you've been waiting for. Oh yeah, after all these years, it's really great to win. It's what I've been after for so long. Con su primer título asegurado, Frank estaba listo para entregarse por completo al fisicoculturismo y comenzar su reinado. Después de su victoria de 1977, Frank recibió muchas críticas de algunos sectores de la prensa de fisicoculturismo que opinaban que no era lo suficientemente grande como para merecer el título. Muchos también se sorprendieron de que el favorito antes del concurso, Robbie Robinson, no ganara, ya que encajaba con el molde de ganadores anteriores como Arnold y Sergio Oliva. Al darse cuenta de cuáles eran sus fortalezas particulares, Frank decidió enfocarse aún más en su definición muscular y competir con un peso 2 kilos más ligero que el año anterior. Al revisar las fotos de su victoria del año anterior, Frank sintió que en realidad había estado en mejor forma muscular en 1976. Y una de las cosas que también hiciste, que leí en tu libro, fue que tu esposa Christine te tomaba fotos todo el tiempo y tú las analizabas. Dijiste que eso era algo que muy pocos fisicoculturistas hacían, ¿cierto? Eras una de las pocas personas que realmente sabía cómo se veía al entrar a un concurso. Estudiaba las fotos, me veía desde todos los ángulos, así que quería estar más musculoso en el 78, y lo estuve. Y con más definición, especialmente en las piernas. Estaba listo para retirarme en el 78 después de eso, pero me juntaba mucho con levantadores de potencia en ese tiempo, lo cual me motivó a competir de nuevo. Y lo hice. Creo que fue como 13 semanas antes del concurso que realmente tomé la decisión de participar. Nuevamente, el Olympia fue el tercer concurso consecutivo promovido por Arnold y Lorimer. Cada año que promovieron el show, creció en prestigio, calidad y número de competidores, que aumentó significativamente. Algunas caras nuevas estaban haciendo su primera aparición, como Danny Padilla, Cal Scalak, Roy Callender y Muhammad Makawi. Otros estaban regresando, como Boyer Coe, Ed Corney, Dennis Tinerino y, por supuesto, Robbie Robinson. La final se redujo a Frank, Boyer y Dennis en la categoría de menos de 90 kilos, y Robbie, Roy y Cal en la de más de 90 kilos. Después de su exitoso tercer lugar el año anterior, el público se sorprendió de que Ed Corney no entrara en la ronda final. Pero no fue una sorpresa cuando se anunció que Danny Padilla había quedado en sexto lugar. El asesino de gigantes de 158 centímetros estaba en buena forma, pero le faltaba definición. Cuando se anunció que el favorito del público y comodín del concurso, Cal Scalak, había quedado en quinto lugar, estalló el caos. Solo un año antes, el húngaro había causado una sorpresa al vencer a Mike Menzer en el Mr. Universo en Francia, y estaba haciendo su debut en el Olympia después de 6 competencias en las que había permanecido invicto. Aceptando los abucheos, respondió con una de las reacciones más singulares ante una decisión polémica. Estirando ambos brazos a los lados, dejó caer su cabeza sobre uno de sus enormes hombros y cerró los ojos como si estuviera crucificado. Cal estaba dejando en claro a sus fanáticos que los jueces y los poderes del fisicoculturismo lo habían crucificado ante el mayor público del año. Desconocedores de la demanda contra Joe Wader, tras una pelea previa, o del intento de lanzar un sindicato profesional de culturistas, los fans más críticos del fisicoculturismo no entendían cómo este magnífico físico, con más volumen que cualquiera en el escenario, podía ser relegado al quinto puesto. Boyer Coe estaba en excelente forma, mucho más definido que el año anterior, pero quedó en cuarto lugar por segundo año consecutivo. Roy Callender, que había quedado segundo detrás de Robbie en el Night of the Champions ese mismo año, era uno de los competidores más grandes del escenario, pero no logró igualar a los mejores y quedó en tercer lugar en su primer Mr. Olympia. Casi como una repetición instantánea del show del año anterior, el principal rival de Frank fue Robbie Robinson, quien estaba en excelente forma, a diferencia del año anterior, cuando apareció algo hinchado. Esta vez Robbie estaba mucho más limpio y definido. Sin embargo, Frank había mejorado dramáticamente respecto a su forma del año de 1977. Su físico era increíble y estaba esculpido hasta el hueso con cada músculo visible en el escenario.
Al final, la simetría y los cortes profundos triunfaron nuevamente sobre el tamaño abrumador. Pero el año siguiente se avecinaba otro retador que llevaría al campeón defensor al límite. Well, here's the man we feel is the favorite going in, Mike Mentzer of the United States, and he starts off so... En el Mr. Universo celebrado en Acapulco, México, el joven de 27 años y 100 kilos ganó la categoría de peso pesado con la primera puntuación perfecta registrada en la historia de la IFBB. 3 meses después comenzó su carrera profesional ganando la Southern Professional Cup en Florida, seguido de un segundo lugar detrás de Robbie Robinson en el Pittsburgh Pro Invitational y un tercer lugar detrás de Robbie y Danny Padilla en el Night of the Champions de Nueva York. El novato sensacional, defensor del entrenamiento de alta intensidad, era sin duda el tema del momento en el mundo del fisicoculturismo. Protagonizaba la portada de la revista Muscle Builder de octubre, mientras la comunidad del culturismo se reunía en Columbus para el mayor show del año. Otro nombre que agitaba el mundo del culturismo en ese momento era Chris Dickerson, ganador de la AU Mr. América y del NAVA Mr. Universo, quien hacía su debut en el Olympia ese año, lo que aumentó notablemente el nivel de la competencia. Tras sus 2 victorias consecutivas, Frank era el favorito, pero la competencia era dura. Para ganar masa muscular había entrenado más pesado, ya que nuevamente debía enfrentarse a Robbie Robinson, el ganador de peso pesado de los 2 años anteriores, que esta vez bajaba a la división de peso ligero. El concurso de este año contó con 15 competidores, la mayor alineación hasta la fecha, y la categoría de menos de 90 kilos había aumentado a 10 participantes, incluyendo a Zane, Coe, Padilla, Robinson y Dickerson. El asesino de gigantes no derribaría a ningún gigante esa noche, ya que estaba fuera de forma, y lo mismo le ocurrió a Robbie, que no lucía tan bien como el año anterior. Le faltaba la densidad que tenía en su mejor versión cuando pesaba unos kilos de más. Chris se veía magnífico con su forma pulida y simetría, además de sus famosas pantorrillas, pero sus brazos parecían algo pequeños en comparación con tanta competencia de renombre. Boyer estaba en la mejor forma de su vida. Se rumoreaba que había vendido su lucrativo gimnasio en Luisiana solo para entrenar en California para este concurso. Frank, sin embargo, era otra cosa. Se decía que estaba 8 kilos más grande que el año anterior, pero completamente seco. Había rechazado el tentador premio en efectivo del circuito profesional durante el año, ya que creía que solo podía alcanzar su pico 1 o 2 veces, y para él ese pico debía ser en el Olympia. Ese año su pecho estaba dividido, sus erectores espinales marcados y sus oblicuos afilados. Su icónica pose de vacío abdominal fue la mejor del concurso y produjo la foto más emblemática de su carrera. La categoría de más de 90 kilos contó con la mitad de competidores que la de menos de 90 kilos y subieron al escenario liderados por Roger Walker, luego Bob Beerson, Mike Mentzer, Dennis Tinerino y Roy Callender, ganador de 3 concursos profesionales ese año y segundo en el Olympia anterior. Roy Callender era el favorito en papel, sin embargo, en ese primer año, con un calendario profesional de la IFBB cargado, había participado en todos los shows previos, 8 en total, uno tras otro, además de viajar constantemente. Para colmo, estaba lesionado y se veía blando en el escenario. La caída de Roy permitió que Roger Walker y Dennis Tinerino subieran al tercer y segundo lugar respectivamente, pero el nombre en boca de todos ese año era Mike Mentzer. El novato dominante estaba densamente desarrollado y lucía tan confiado que no podía evitar lanzar un par de poses musculares cada tanto. Con los gritos de Heavy Duty viniendo del público, Mike dominó la categoría de más de 90 kilos. Pero la pregunta era, ¿tendría suficiente detalle fino como para superar a Frank en la final? Justo delante de mí estaba Mike Mentzer y él era mi competencia. Sabes, no nos compararon en la preevaluación, solo nos dieron puntos. Yo tenía 299 puntos de 300 y él tenía 300 puntos y me dijeron eso antes del espectáculo de la noche. Era entre Mike Mentzer o yo. Mike no tenía la experiencia. Sabía que lo vencería fácilmente, aunque estuviera delante en la preevaluación. No importa, lo iba a aplastar en la rutina de poses y así fue. Nunca pensé que fuera un competidor tan formidable. No era un gran posador. Era algo torpe y sabía que lo superaría. Nunca tuve ninguna duda en mi mente. Yo hacía una pose, él me miraba y hacía la misma, y yo pensaba, perfecto, esto se llama seguir al líder. Él subió muy rápido, y yo sabía que el hecho de que no tenía la experiencia que yo tenía era clave. Siempre que pensaba en eso decía, aquí hay un tipo que ha estado en tal vez 10 concursos y yo he estado en 100.
Así que cuando estuviera a su lado lo eclipsaría, y así fue. Los 6 finalistas fueron Boyer, Chris, Mike, Robbie, Dennis y Frank. Todas las miradas estaban puestas en el campeón defensor y en el veloz ascenso de Mike. Mike mostró un nivel inmenso de tamaño y musculatura que era difícil de igualar. Su revolucionario entrenamiento Heavy Duty había ganado una gran cantidad de seguidores y la multitud estaba ansiosa por ver los resultados sobre el escenario del Olympia. En total contraste, Frank exudaba elegancia, un atractivo estético caracterizado por la separación muscular bien definida y proporciones simétricas. Y este año, más que nunca, su físico poseía un equilibrio armonioso entre masa y simetría. Chris, Dennis y Robbie terminaron sexto, quinto y cuarto respectivamente y parecieron aceptar bien los resultados, pero cuando Boyer fue anunciado en tercer lugar, el dolor y la angustia se reflejaron en su rostro mientras suplicaba al público que había sido robado. Según el informe de Lund, en ese momento Mike miró a Frank y le dijo: «Parece que tú quedaste segundo». Y si ambos hubieran lucido igual que durante la preevaluación, esta afirmación podría haber sido cierta. Sin embargo, Mike no estaba igual. Se había suavizado. Como resultado, Frank ganó su tercer título consecutivo, consolidando su estatus como el rostro y físico de la era de los ligeros. 4 era la meta, pero el año siguiente no presentó 1, sino 2 obstáculos. «No es tu culpa haber ganado», le dijo Mike a Frank después del concurso. Muchos aún pensaban que Mike debió haber ganado. Querían que la era de los ligeros terminara y que el título máximo del fisicoculturismo fuera para alguien que hubiera construido un físico más grande en lugar de uno esculpido. Respondiendo a esas críticas, Frank escribió en la edición de febrero de la revista Muscle and Fitness: «No creo que estas personas entiendan que, aunque no tengo la corpulencia que ellos creen que debería tener, tengo que ser el doble de bueno en todos los demás aspectos, proporción, forma y presentación para compensarlo». Pero a medida que se acercaba el Olympia de 1980, esas críticas eran lo último en la mente de Frank. 2 meses antes del concurso, sufrió una lesión accidental que no solo amenazó su participación, sino también su vida. Faltaban 8 semanas para el Olympia. Estaba en una forma increíble, justo donde tenía que estar, y me sentía extremadamente frustrado porque pensaba: «Oh Dios, otras 8 semanas de tortura, odio esto. Mi vida no es más que hacer esto». Mi silla liviana de jardín se deslizó hacia la piscina, y había un borde que sobresalía al borde de la piscina. Golpeé el borde en el área entre mis piernas, detrás de mis testículos. Salía sangre de mi pene. Me pusieron una sonda y perdí cerca de 5 kilos de peso corporal. Antes de eso, pesaba unos 94 kilos y estaba realmente sólido. Habría sido increíble si eso no hubiera pasado. Pero básicamente eso fue con lo que tuve que lidiar. Para empeorar las cosas, sin que los competidores lo supieran, algo estaba sucediendo entre bastidores que marcaría este concurso como el más controvertido en la historia del deporte. In 1980, they decided to let Paul Graham from Australia promote the show. So now for the first time since Arnold retired, he wasn't going to be promoting it. So that summer, he starts training very seriously at World's Gym. And then people were like, you know, man, what's going on with Arnold? Is he getting ready for the Olympia? Because he's not promoting it this year. Yeah. He said, no, they're going to finally start filming Conan. So that's the reason he said he was getting in shape. And then the story goes was that Franco tried to convince him and he said, man, just go in and win the show. So he never told anybody. And then, of course, Frank Zane used to go to Arnold every year before the contest and he would pose for Arnold and he'd say, what do you think? And Arnold would always give him good advice, you know. Le preguntaste a Arnold su opinión sobre competir. ¿Y Arnold reveló entonces su intención de competir? No, no lo hizo. Yo le pregunté. Recién había tenido el accidente, me estaba recuperando y le dije, ¿escuchaste lo que me pasó? Él dijo, sí. Le pregunté, ¿vas a competir? Me dijo, no, voy a estar ahí, pero voy a hacer los comentarios en color para CBS. Le pregunté, ¿qué harías tú si fueras yo? Antes de eso, solía ir a verlo como muchos otros fisicoculturistas, hacía mi rutina de poses y le pedía sus críticas y él era muy detallado. Así que confiaba en él de esa manera. Entonces me dijo, deberías ir a Australia y defender tu título, y eso hice. Por primera vez en 4 años, el Olympia se trasladó de su hogar habitual en Columbus, Ohio, a los escenarios desconocidos de Sydney, Australia. Supuestamente en Sydney, solo para hacer comentarios para la CBS, Arnold apareció en la reunión de competidores y anunció que competiría este año. Su entrada sorpresa logró lo que pretendía. Desestabilizó a todos.
La competencia quedó completamente descolocada. Como defensor del uso de la guerra psicológica, Arnold siempre aprovechaba cualquier oportunidad para intimidar y desestabilizar a sus rivales. Durante la reunión, interrumpió las discusiones sobre las reglas, intentando atraer la atención hacia sí mismo y menospreciar a los demás competidores, lo que provocó una pelea entre él y Mike Mentzer. The biggest problem was, since 1974, they started having two divisions in the Olympia. They had an under 200-pound class and an over 200-pound class. So Boyer Coe went to Ben Weider and he said, from now on, why don't we just have one class? So Ben Weider said, yeah, that makes sense. So they took a vote with all the competitors, and all 16 competitors said, yes, let's just have one class, except for Arnold. So Boyer Coe at the meeting said, well, Arnold, we all want to just have one class. Why do you want to keep having the two classes? So Arnold's sitting down and he looks at him and he goes, why don't you act like a man? They're talking back and forth. Arnold said something to Mentzer about his stomach hanging way out all the time. And Mentzer lunged at Arnold. Bill Pearl broke it up. And I was there watching it. And I said, well, whatever. So then after that, Arnold said, all right, it's fine, we'll have one class. ¿Por qué crees que Arnold decidió volver del retiro? En 1979 fue una gran victoria. Y cuando bajé del escenario, él se acercó con su micrófono y me dijo, Frank, ¿cómo se siente ganar el Mister Olympia por tercera vez? Le respondí, Arnold se siente incluso mejor que cuando te vencí en el Mister Universo. Eso salió en televisión. Justo después de que se transmitiera me llamó por teléfono y estaba gritándome. Le dije, sí Arnold, esa broma fue para ti, y creo que esa fue una razón por la que compitió al año siguiente. Quería la venganza, no podía dejarlo así. Lo único que tranquilizaba a los competidores era que Arnold no estaba en su mejor forma. Cuando los 16 participantes finalmente subieron al escenario del Teatro de la Ópera de Sydney, el público mostró su aprobación hacia el roble austriaco, pero pocos esperaban que ganara. Era evidente que Arnold no estaba al 100%. Su pecho, espalda y bíceps estaban tan bien como siempre, pero sus piernas, tríceps y zona media carecían de tamaño y definición. Lo que le faltaba en musculatura y definición lo compensaba con poses ingeniosas y distracciones hacia sus competidores. ¿Arnold jugó juegos mentales contigo? Hay una foto tuya riéndote mientras él te susurra algo al oído. No recuerdo qué me dijo, creo que fue algo como... Creo que le dije, vas a intentar desestabilizarme ahora, Arnold. Soy inquebrantable. Estaba en el escenario, se suponía que debía hacer las poses obligatorias, pero no lo hacía. Hacía lo que le venía en gana. El juez, un tipo llamado Dennis Starr, le dijo, Arnold, haz las poses obligatorias que te estamos pidiendo. Arnold lo ignoró y siguió haciendo lo que quería. Se lo dijeron otra vez, y finalmente a la tercera vez le dijeron, Arnold, estás descalificado, baja del escenario. Arnold no se bajó del escenario, pero esa noche Dennis Starr fue descalificado como juez y expulsado. El 5 veces Mr. Universo, Boyer Coe, estaba en su mejor forma de todos los tiempos. Aunque su estructura era algo cuadrada y carecía de estética, superó a su condición del año anterior y sus poses de brazos fueron los mejores sobre el escenario. Después de dominar las competencias Grand Prix, Chris Dickerson estaba listo para destronar al rey actual del culturismo. Con una altura de 167 centímetros, tenía el físico más completo del escenario, con dorsales y trapecios gruesos que superaban a los de Arnold, cuádriceps separados, pantorrillas perfectamente formadas y una presentación elegante. El subcampeón del año pasado casi se mata preparándose para este concurso. Se decía que Mike Mentzer estaba 5 kilos más pesado y aún más definido que el año anterior, con algunas de las piernas más grandes y brazos más gruesos sobre el escenario. Otros competidores en forma fenomenal eran Roy Callender, que era el más corpulento del espectáculo, con pectorales densos, abdominales marcados como cuchillas y brazos masivos, y el favorito local, Roger Walker, que recibió más aplausos que nadie, excepto Arnold. Como de costumbre, el campeón defensor debía ser el favorito, especialmente porque Frank mejoraba drásticamente año tras año. Ese año, Frank estaba increíblemente definido y su gran estructura y estética superior lo destacaban del resto de los competidores, como siempre. Pero debido al accidente, había perdido una gran cantidad significativa de masa muscular. En estado relajado era difícil de vencer, pero al posar, especialmente de lado, le faltaba grosor en comparación con los culturistas más grandes. Llamar dura a la competencia de Arnold ese año sería quedarse corto, y muchos lo colocaban en cuarto o quinto lugar. En sexto lugar quedó Roger Walker, que se veía bien, pero tenía una estructura muy cuadrada y no podía competir con el resto. Cuando anunciaron a Mike Mentzer en quinto lugar, se enfureció y exclamó mientras le entregaban el premio:
Boyer Coe, que estaba en la mejor forma de su vida y fue descrito como absolutamente fuera de este mundo por el reportero Jack Neary, obtuvo el cuarto lugar. El campeón defensor no estaba lo suficientemente en forma como para alcanzar el subcampeonato y terminó en tercer lugar. Cuando Chris Dickerson subió al escenario para aceptar el segundo puesto y Arnold fue anunciado como el primer lugar, los abucheos de incredulidad crecieron y crecieron ante la decisión. Si debía o no ganar es debatible, decía uno por ahí. Pero Arnold tal vez era para quinto lugar. Creo que su victoria fue un regalo, yo no lo pondría como el ganador. Después del show, Arnold subió al escenario donde todos estaban reunidos esperando que alguien hablara, y Arnold dijo al público: «Esto prueba de una vez por todas que soy el mejor culturista de todos los tiempos». Lo recibió un coro rotundo de abucheos. Lo bajaron del escenario a punta de abucheos y creo que se sintió muy desanimado después de eso. ¿Arnold alguna vez te dijo por qué te engañó? Sí, después del concurso desayuné con él y le pregunté. Usó una analogía política. Dijo, si Jimmy Carter va con Reagan y le dice, Reagan, esto es exactamente lo que haré para ganar la presidencia y le cuenta todo lo que va a hacer, Reagan sería un tonto si no lo aprovechara. Arnold aprovechó la oportunidad. Luego dijo su frase clásica, la competencia es estrategia, no amistad. El Olimpia del 81 fue testigo del regreso de Franco Columbu. Siguiendo los pasos de su mejor amigo tras una lesión que parecía el fin de su carrera, Franco ganó el título con una parte inferior del cuerpo bastante mala, venciendo a tipos como Tom Platz, Danny Padilla y Roy Callender, quienes estaban en la mejor forma de sus vidas. ¿Ahora desearías haber competido en el 81 cuando ganó Franco? Ojalá lo hubiera hecho. Ojalá me hubiera retirado en el 80 y competido en el 81, porque habría arrasado. Franco no fue tan bueno. Tenía la cadera, daban vueltas. No sé qué habrían hecho los jueces si yo hubiera llegado mejor que nunca, mejor que en el 79. Decidido a volver al juego y recuperar su título, Frank se propuso llegar más grande que nunca en 1982, una decisión de la que pronto se arrepentiría. Estaba en Londres para el Mister Olympia de ese año y llegué demasiado grande. Todo el mundo me decía, tienes que estar más grande. Así que pensé, voy a pesar 90 kilos para el show, y lo logré. Pero al concentrarme tanto en ese número perdí de vista el estar ultra definido. Si hubiera estado un poco más ligero y más definido, creo que habría ganado ese show fácilmente. Pero no lo hice. Hubo años en los que no tenía tanta confianza, como en 1982. Me encontraba en el escenario mirando hacia arriba y abajo a la competencia. Creo que me habría visto mejor si hubiera estado en 87 kilos. Tenía la obsesión de pesar 90 kilos, con buena definición y todo. Pero tenía el torso más grueso de lo que había tenido antes. No es que piense que Dickerson fue tan bueno o merecía ganar, no lo fue. Bill Pearl marcó una gran diferencia. Él fue uno de los jueces en Londres, y en Londres Bill Pearl es como un dios. Tuvo mucho que ver con la victoria de Dickerson. Bill era su entrenador. La competencia de 1983 se suponía que sería el regreso glorioso de Frank, pero desafortunadamente ocurrió un desastre. En el 83 ya estaba listo para eso, y tuve un accidente de espalda. Me rompí el manguito rotador y entrené con eso. Me impidió conseguir el tamaño que me habría gustado. Y en el culturismo, especialmente en mi caso, lo que pasa es que si los jueces te ven grande y musculoso un año y más pequeño al siguiente, eso no te ayuda. Simplemente te bajan de puesto. Así que estuve genial en 1983, en forma increíble, gran definición, pero no estaba tan grande. Yo pensaba, quiero ganar 4 Olimpias, llegué al 4 pero fue en cuarto lugar, y cuando vi eso pensé, bueno ya está, esa es mi señal, este es el final, y lo fue. Me di cuenta de que ese era el final de mi carrera competitiva, tenía 41 años, ya veía las señales claras, ya estaba Lee Haney y quedaba por delante de mí, el nuevo tipo, el gran monstruo. Vi que eso era lo que venía de ahora en adelante y dije, bueno, hasta aquí llegué, tengo que soltarlo. No fue fácil, no fue nada fácil, es como un cambio de vida. Cuando empiezas básicamente estás trabajando en construir tu ego. Y lo que en realidad estás haciendo es ponerte una armadura, para protegerte del miedo con una capa de músculo. Pero esa es tu armadura. Eso es el culturismo, una armadura del carácter. Nadie me dijo nunca, tú puedes hacerlo, tienes todo lo necesario. Nadie me dijo eso, lo que estamos haciendo es crear un cuerpo perfecto, y es algo muy escurridizo. Es un deporte, es una forma de arte, es un arte escénico, es un concurso de belleza. Es todo eso a la vez.